¿Ustedes creían que conocían todos los secretos de Thalía? Pues resulta que no. ¡Qué gusto saludarles! Soy Gabriel Cárdenas y esto es Secretos Oscuros de la Fama. Hoy Lili Estefan reveló algo que alguien guardó con mucho cuidado durante años. Y lo que vas a escuchar va a cambiar todo lo que creías saber. Hay secretos que no se enterraron por accidente. Se enterraron con dinero, con abogados, con amenazas y con el silencio comprado de personas que sabían demasiado. El 11 de febrero de 2026, a plena luz del día, en un estudio de televisión que millones de familias latinas conocen como su sala de estar, algo se rompió para siempre. Lili Estefan, la presentadora que lleva décadas siendo la voz del Gordo y la Flaca, interrumpió una transmisión en vivo que se suponía sería una celebración rutinaria del amor, a 4 días del día de San Valentín, y dijo algo que nadie en esa producción esperaba escuchar. Nadie. Las cámaras siguieron grabando. Los productores se quedaron inmóviles. Y Lili, con la voz firme de quien ha cargado un peso demasiado tiempo, pronunció las palabras que abrirían una grieta de 32 años en la historia más protegida del entretenimiento latino. Hay algo que he sabido durante años. Algo que Thalía me confió en una noche de lágrimas hace más de una década. Y hoy, después de ver cómo se distorsiona la verdad, después de ver cómo inventaron mi propia vida, he decidido hablar. Lo que siguió fueron 47 minutos que sacudieron una industria entera. Pero para entender por qué esas palabras tuvieron el peso que tuvieron, hay que retroceder. Hay que ir al principio de todo. Porque esta historia no empieza en un estudio de televisión en febrero de 2026. Empieza el 28 de diciembre de 2025. Día de los Inocentes en México. El día en que las verdades más absurdas se descartan como bromas. El día perfecto, irónicamente, para que una bomba comience a arder en silencio. Mateo Sandoval Rivera tiene 32 años. Vive en Los Ángeles. Trabaja como productor de audio y ha colaborado con algunos de los nombres más grandes de la música latina actual. Desde afuera, su vida es la historia clásica del hijo de maestros que llegó lejos con talento y disciplina. Marta y Ricardo Sandoval, sus padres adoptivos, fueron siempre honestos con él. Te elegimos porque te amábamos desde antes de conocerte, le dijo su madre cuando tenía 9 años. Y Mateo creció sin la herida que a veces acompaña a quienes fueron adoptados, sin la urgencia de buscar lo que no le faltaba. Hasta que sostuvo a su propia hija por primera vez en 2023. Ahí empezó todo. Cuando esa niña llegó al mundo, Mateo se enfrentó a una pregunta que nunca antes le había importado de verdad. No sabía de dónde venía la mitad de su genética. No sabía si había enfermedades hereditarias, talentos, rasgos que su hija podría heredar sin que él pudiera anticiparlo. Y eso, no el rechazo a sus padres adoptivos, sino la responsabilidad hacia esa niña, lo empujó a actuar. En junio de 2025, como regalo de cumpleaños de su esposa, hizo una prueba de ADN con 23 andme. La abrió sin prisa, sin expectativas grandes. Esperaba quizás un primo lejano, alguien que compartiera un bisabuelo desconocido en algún rincón de México o California. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Una coincidencia de primer grado. 48.7% de ADN compartido. En términos genéticos, eso tiene un solo significado posible. Hermano o hermana completa. Mismo padre. Misma madre. El perfil decía únicamente Laura S. Sin foto. Sin información adicional. Solo un icono genérico y ese porcentaje que lo cambiaba todo. Con manos temblorosas, Mateo escribió un mensaje a través de la plataforma. Explicó que era adoptado, que había nacido en agosto de 1993 en San Diego, que esto era completamente inesperado para él. Y esperó. 3 días de silencio absoluto. Mateo revisaba la plataforma cada hora. Nada. El año 2025 se terminaba y él seguía mirando una pantalla que no respondía. Y entonces, el 31 de diciembre, minutos antes de la medianoche, llegó la respuesta. Mateo, mi nombre real es Laura Zapata. Soy actriz, vivo en México. Si los resultados son correctos, compartimos padres biológicos que yo tampoco conocía completamente. Necesitamos hablar urgentemente.
Esto es más complicado de lo que imaginas. El nombre le sonaba familiar, pero no podía ubicarlo. Una búsqueda rápida en Google lo dejó paralizado frente a la pantalla. Laura Zapata, actriz mexicana, conocida por sus papeles de villana en telenovelas que marcaron generaciones, y hermana mayor de Thalía. La misma Thalía que en 1993, mientras filmaba María Mercedes y estaba en el pico absoluto de su fama, había dado a luz en secreto a un hijo en una clínica privada de San Diego. Lo había registrado bajo un nombre falso y lo había entregado de inmediato a una pareja sin hijos bajo un acuerdo de adopción tan hermético que ni su propia familia lo supo. Ese hijo era Mateo. Y 32 años después, una prueba de ADN comprada como regalo de cumpleaños estaba a punto de desenterrar el secreto mejor guardado de toda la industria del entretenimiento latino. Mateo se quedó inmóvil frente a la pantalla. No era el frío de la noche de San Diego lo que lo paralizó. Era la aritmética. Laura Zapata tenía 68 años en ese momento. Él tenía 32. La diferencia era demasiado evidente, demasiado brutal para ignorarla. Si los resultados del ADN decían que compartían padres biológicos completos, entonces algo en el sistema estaba mal. Tenía que estar mal. Porque la alternativa era demasiado grande para caber en una pantalla de teléfono a las 11 de la noche del último día del año. Le escribió de inmediato, sin pensar demasiado, con la urgencia de quien necesita que alguien le confirme que todo es un error. Laura, creo que hay una confusión. Tengo 32 años. Nací en 1993. ¿Cómo podríamos ser hermanos completos con esa diferencia de edad? 5 minutos. 5 minutos exactos tardó en llegar la respuesta. Y esa respuesta lo cambió todo. Laura le explicó que no era su hermana biológica, que había creado un perfil falso en la plataforma porque estaba buscando a alguien específico, que creía haberlo encontrado, pero que necesitaba confirmación antes de decirle lo que sabía. Le pidió 2 datos concretos, la fecha exacta de su nacimiento y el nombre del hospital. Mateo escribió sin dudar. 17 de agosto de 1993. Sharp Grossmont Hospital, en La Mesa, California. Entonces vino el silencio. 20 minutos que se sintieron como una vida entera suspendida en el aire. Cuando llegó el siguiente mensaje, Mateo ya sabía, sin saber todavía nada, que lo que venía después no tenía marcha atrás. Laura le pidió una videollamada. Ahora mismo. En 10 minutos. Le dijo que lo que iba a revelarle no podía esperar hasta mañana, que necesitaba estar preparado mentalmente, que su vida cambiaría completamente. Esa llamada comenzó a las 11:47 de la noche, hora del Pacífico, el 31 de diciembre de 2025. Duró 1 hora y 23 minutos, pero los primeros 5 fueron suficientes. Laura apareció en pantalla con el rostro serio y los ojos enrojecidos de quien lleva horas llorando antes de atreverse a marcar. No hubo presentaciones. No hubo rodeos. Fue directo al centro de todo. Le dijo que había hecho la prueba de ADN bajo un nombre falso porque llevaba meses buscando a un bebé que nació en agosto de 1993. Un bebé que su hermana menor había dado a luz en secreto y entregado en adopción de inmediato. Y que los documentos médicos que había conseguido a través de un investigador privado señalaban exactamente esa fecha, exactamente ese hospital. Mateo sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Estás diciendo que Thalía es mi madre biológica? Laura no respondió de inmediato. Las lágrimas corrían ya sin disimulo por su rostro. Cuando habló, lo hizo despacio, como quien carga con el peso de cada palabra. Nadie en la familia sabía de su existencia. Nadie, excepto Yolanda Miranda, la madre de ambas. Yolanda murió en 2011 y se llevó el secreto consigo. Pero en julio de 2025, mientras Laura revisaba documentos del patrimonio familiar para resolver asuntos legales pendientes, encontró una caja fuerte oculta en la antigua casa de su madre. Dentro había documentos médicos, fotografías y una carta escrita a mano por Thalía. Lo que esa carta contenía era una historia que había sido enterrada durante 32 años por una de las maquinarias de relaciones públicas más poderosas que ha producido el entretenimiento latinoamericano.
Porque en 1993, Thalía no era simplemente una estrella. Era el proyecto más rentable de Televisa. María Mercedes era un fenómeno que cruzaba fronteras. Su álbum circulaba en toda América Latina. Y ella tenía 21 años, una carrera en ascenso vertical y una relación con Alfredo Díaz Ordaz, productor musical 20 años mayor que ella, divorciado, con 2 hijas e hijo de un expresidente de México. La familia de él no aprobaba la relación. La madre de ella tenía otros planes. Y en febrero de 1993, Thalía descubrió que estaba embarazada. Según la carta que Laura encontró en aquella caja fuerte, el descubrimiento fue devastador en varios frentes al mismo tiempo. Los contratos de filmación incluían cláusulas específicas sobre disponibilidad y apariencia física. Un embarazo visible significaba incumplimiento, demandas millonarias y el fin de todo lo que se había construido. Un bebé también aceleraría las presiones hacia un matrimonio que ambos postergaban. Y Yolanda Miranda, al enterarse, fue absolutamente clara. Thalía lo escribió en su propia letra, en esa carta que nadie debía encontrar jamás. Mi madre me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, Ariadna, tienes 21 años. Estás a punto de convertirte en una estrella internacional. Televisa ha invertido millones en ti. Ahí se detuvo la carta en el fragmento que Laura pudo leer esa noche. Pero Mateo ya entendía hacia dónde apuntaba cada palabra. La sonrisa de las portadas de revistas tenía un precio. Y ese precio tenía su nombre. Tienes contratos pendientes en Estados Unidos y si anuncias un embarazo ahora, todo eso desaparece. Eso fue lo que Yolanda Miranda le dijo a su hija. No como pregunta, como sentencia. Y la frase no terminó ahí. Siguió. Serás recordada como la actriz que desperdició su oportunidad por no tener cuidado. Hay una solución discreta, médica, que muchas mujeres en tu posición han tomado. Nadie tiene que saberlo. La solución que Yolanda proponía era un aborto. Y Thalía, con 21 años, con el cuerpo cambiando, con los contratos encima de la mesa y la maquinaria de Televisa girando sin parar, se negó. No puedo, escribió en esa carta que nadie debía encontrar jamás. No importa las consecuencias en mi carrera. No puedo hacerlo. Este bebé es de Alfredo, el hombre que amo, y merece vivir. Esas palabras no suenan a estrella de televisión. Suenan a una mujer joven, sola, aterrada, escribiendo en la oscuridad lo que no podía decirle a nadie en voz alta. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. ¿Cuántas veces en la historia del entretenimiento latinoamericano una madre le ha dicho a su hija que el precio de la fama es enterrar a su propio hijo? Déjenla respirar, porque lo que vino después no fue una conversación. Fue una campaña. Yolanda Miranda pasó 2 semanas enteras intentando doblar la voluntad de su hija. La llevó a consultas médicas privadas donde médicos discretos le explicaban los riesgos de continuar. Le mostró proyecciones financieras, columnas de números que representaban demandas millonarias, contratos rotos, oportunidades que no regresarían. Le recordó, una y otra vez, lo que Televisa había invertido. Lo que ella misma había sacrificado durante años para llegar hasta ahí. Pero Thalía no cedió en lo fundamental. Tendría al bebé. Lo que sí cedió, eventualmente, fue en todo lo demás. Y ese es el compromiso que parte el alma cuando lo lees. El embarazo sería completamente secreto. Thalía daría a luz en Estados Unidos, lejos de cualquier cámara mexicana, bajo un nombre falso. Y el bebé, inmediatamente después de nacer, sería entregado en adopción a una familia seleccionada con criterios quirúrgicos. A cambio, Yolanda se encargaría de todo. Los médicos, los abogados, los contratos con Televisa, las explicaciones para las ausencias. Y Alfredo nunca se enteraría. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Thalía lo escribió en su propia letra, debatiéndose consigo misma en esas páginas. Mi madre dice que si se lo digo, él insistirá en que nos casemos y criemos al bebé juntos. Y ella tiene razón en que eso arruinaría ambas carreras.
Pero más importante, dice que la familia de Alfredo usaría al bebé en batallas de custodia que destruirían la paz del niño. Y aunque me destroza el corazón, creo que tiene razón. Esa frase es la más devastadora de todas. No porque Thalía estuviera equivocada o tuviera razón, sino porque es la frase de alguien que ya no está eligiendo. Es la frase de alguien que ha sido convencida de que rendirse es lo mismo que proteger. La planificación de Yolanda Miranda fue militar en su precisión. En marzo de 1993, con apenas 8 semanas de embarazo, ya había contratado al doctor Héctor Ramírez, obstetra de confianza para celebridades, al abogado Roberto Maldonado, especialista en adopciones internacionales, y a Susan Chen, coordinadora de adopciones privadas en California, que trabajaba exclusivamente con familias de alto perfil que exigían silencio absoluto. El plan tenía fecha, ruta y nombre falso: María Sánchez Rivas. Así se llamaría Thalía el día que diera a luz en el Sharp Grossmont Hospital de San Diego. Mientras tanto, continuaría filmando María Mercedes hasta finales de mayo, cuando un receso programado entre bloques de grabación le daría la cobertura perfecta. Oficialmente, viajaría a descansar y preparar su lanzamiento musical en Estados Unidos. En realidad, volaría a La Joya, un vecindario costero exclusivo de San Diego donde Yolanda ya había alquilado una casa privada. Ahí pasaría su segundo y tercer trimestre, completamente aislada, con visitas únicamente de su madre y el equipo médico. 5 meses encerrada en esa casa, escribió Thalía, viendo mi cuerpo cambiar, sintiendo al bebé moverse dentro de mí, sabiendo que en cuestión de semanas tendría que entregarlo y nunca volver a verlo. Y Yolanda llegaba cada semana, no a consolarla, a recordarle el plan. No te encariñes demasiado. Recuerda que esto es temporal. Recuerda que estás haciendo lo correcto para el bebé y para tu futuro. Pero Thalía le preguntaba a esas páginas lo que no podía preguntarle a nadie más. ¿Cómo no encariñarse con un bebé que crece dentro de ti? ¿Cómo no amarlo cuando sientes sus pataditas a las 3 de la mañana y sabes que es tu hijo, tu sangre, tu responsabilidad? Mientras tanto, Alfredo llamaba desde México. Y cada llamada era una mentira elaborada. Que estaba en Los Ángeles con productores, que estaba en Nueva York tomando clases de inglés, que estaba tan ocupada que apenas respiraba. Alfredo me decía que me extrañaba, escribió. Me decía que cuando regresara teníamos que hablar seriamente sobre nuestro futuro, sobre casarnos quizás. Y yo lloraba después de cada llamada porque sabía que estaba llevando a su hijo y que nunca se lo diría. En junio de 1993, Susan Chen le presentó a Yolanda los perfiles de 3 parejas preseleccionadas. Matrimonios estables de más de 10 años, sin hijos biológicos, situación financiera sólida, educación universitaria y una condición que no era negociable: adopciones completamente cerradas, sin ningún contacto futuro con la madre biológica. La sonrisa de las portadas de revistas tenía un precio. Y ese precio tenía su nombre. Escogió a Marta y Ricardo Sandoval. No por su situación económica, no por sus credenciales. Los escogió porque cuando leyó su carta, lloró durante 1 hora sin poder parar. Marta escribió sobre los 3 embarazos perdidos, sobre las salas de espera de clínicas de fertilidad donde el tiempo se detiene y el silencio duele más que cualquier diagnóstico, sobre los años contando días del calendario con una esperanza que se renovaba y se destruía en ciclos crueles. No escribió con lástima de sí misma. Escribió con una dignidad que atravesaba el papel. Su mayor sueño, decía, no era tener un hijo. Era darle amor a un niño que lo necesitara. Hay una diferencia enorme entre esas 2 cosas. Y Thalía la sintió. Ricardo escribió sobre su padre. Un hombre adoptado que había construido una vida plena, que nunca sintió que le faltaba nada, que transmitió a su hijo la certeza de que el amor no necesita sangre para ser real. Ricardo quería continuar ese legado, no como obligación, como vocación. No eran ricos, eran maestros de escuela media con un departamento modesto y un sueldo que no sobraba. Pero la autenticidad de sus palabras convenció a Thalía de algo que ningún contrato podía garantizar: que amarían a ese bebé de maneras que ella, atrapada en la maquinaria implacable de la fama, no podría.
Y aquí es donde todo cambia. El 15 de julio de 1993, Susan Chen organizó la única reunión presencial entre Thalía y los Sandoval. Un restaurante discreto en San Diego. Mesas separadas. Luz tenue. El tipo de lugar donde nadie mira a nadie. Thalía llegó con lentes oscuros, gorra y un nombre falso. María Sánchez. Marta tenía 38 años y lágrimas en los ojos desde el momento en que se sentó. No lloraba de tristeza. Lloraba de algo más difícil de nombrar. Esa mezcla de gratitud y culpa que siente quien recibe algo que otro pierde. Ricardo, 41 años, apretaba la mano de su esposa con una tensión que decía todo lo que no podía decir en voz alta. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Thalía les dijo que era estudiante de música, que el padre del bebé era su novio, que había muerto en un accidente de auto 3 meses antes, que aunque amaba a su bebé con todo lo que tenía, sabía que no podría darle la estabilidad que merecía siendo tan joven y sin recursos. Todo era mentira, excepto una sola cosa, la parte de que amaba a su bebé. Esa era la única verdad que dijo ese día. Marta le preguntó si quería recibir fotos después del nacimiento. Actualizaciones anuales. Algo. Cualquier cosa. Y Thalía, siguiendo las instrucciones estrictas de Yolanda, dijo que no. Será más fácil para todos un corte limpio. Palabras que más tarde describiría en su carta como las más difíciles que había pronunciado en su vida. Porque decirlas no significaba creerlas. Significaba obedecer. Ricardo le hizo entonces una promesa que Thalía nunca olvidaría. Le diremos desde pequeño que es adoptado. Le diremos que su madre biológica lo amó tanto que quiso darle la mejor vida posible. Y le diremos que es especial. Escogido. Amado más allá de cualquier cosa. El 17 de agosto de 1993, a las 4:27 de la madrugada, comenzó el trabajo de parto. Yolanda la llevó al Sarp Grossmont Hospital donde el doctor Ramírez ya esperaba. Thalía fue registrada como María Sánchez Rivas, 24 años, dirección en Tijuana. Sin identificación verificable. Solo efectivo pagado por adelantado para cubrir cada gasto sin dejar rastro. El parto duró 11 horas. Cada contracción era un recordatorio de que se estaba acercando al momento en que tendría que dejarlo ir. Las enfermeras preguntaban si quería familia presente. Thalía decía que no, que su madre estaba en camino, que prefería estar sola. Yolanda esperaba en la sala contigua, pero Thalía le había pedido que no entrara. Quería esos últimos momentos solo para ellos dos. A las 3:42 de la tarde, nació un niño sano. 3 kilos y 400 gramos. 51 centímetros. Pelo oscuro y abundante. Pulmones que llenaron la sala con un llanto que Thalía describió como el sonido más hermoso y más devastador que había escuchado en su vida. Cuando la enfermera lo puso en sus brazos, el mundo entero desapareció. No importaba María Mercedes. No importaban los contratos. No importaba la carrera construida sobre mentiras y sacrificios. Solo existía ese bebé perfecto que tenía los ojos de Alfredo y su nariz. Lo sostuvo contra su pecho y sintió un amor tan abrumador que pensó que se rompería por dentro. Las enfermeras preguntaron si había escogido un nombre. Thalía sabía que Marta y Ricardo tendrían el derecho legal de nombrarlo, pero susurró uno de todas formas. Un nombre que nunca aparecería en ningún documento. Un nombre solo para ella. Mateo. Tuvo exactamente 6 horas con él. Las pasó mirándolo dormir, alimentándolo, cantándole canciones de cuna en español que había aprendido de su propia madre cuando era niña, en otra vida, antes de que la industria la convirtiera en producto. Tomó 3 fotografías con una cámara Polaroid que había traído escondida, contra las instrucciones explícitas de Yolanda. Sabía que romper esa regla podía tener consecuencias. No le importó. Necesitaba algo tangible. Algo que probara que ese momento había sido real. Que Mateo había existido. Que había sido suyo, aunque fuera por unas horas. A las 9:30 de la noche, Marta y Ricardo Sandoval llegaron al hospital. Cuando abrió la puerta y vio a Marta con los ojos llenos de lágrimas, supo que no había marcha atrás.
Ricardo estaba detrás de ella. Esa sonrisa nerviosa, casi infantil, de hombre que está a punto de convertirse en padre por primera vez aunque la biología no tuviera nada que ver con eso. Thalía entregó a Mateo con manos que no dejaban de temblar. Marta lo recibió como se recibe algo sagrado, con los brazos curvados hacia adentro, el cuerpo inclinado levemente, los ojos cerrados un segundo antes de mirarlo, como si necesitara prepararse para tanta belleza. Y entonces Ricardo habló. Dijo 3 promesas, 3 frases que Thalía guardaría durante 32 años como si fueran el único documento que importaba, que le darían todo el amor del mundo, que crecería sabiendo que era especial, y que si algún día, cuando fuera mayor, decidía buscarla, nunca se lo impedirían, que ese sería su derecho. Thalía no respondió nada. No podía. Cuando salieron de la habitación, el silencio que dejaron era de otro tipo. No era paz. Era el silencio de algo que se ha roto de forma irreversible y que ya no tiene remedio. El abogado Roberto Maldonado puso los documentos sobre la mesa con la frialdad profesional de quien ha hecho esto muchas veces. Le explicó lo que ya sabía pero que necesitaba escuchar en voz alta para que fuera real. Que al firmar renunciaba permanentemente. Que no habría derechos de visita. Que no recibiría información. Que Mateo sería registrado como hijo biológico de los Sandoval en cada documento oficial que existiera. Cada firma era un borrador. No de un papel. De ella misma. 9 meses de cuerpo transformado. De secretos sostenidos con los dientes, de miedo y de amor simultáneos, reduciéndose a una rúbrica sobre una línea punteada. Y cuando terminó, Yolanda le tomó el brazo. Ya está. Ahora podemos seguir adelante. Esto nunca sucedió. Eso fue lo que dijo su madre. Eso fue todo. Lo que Yolanda no entendió, lo que nunca entendería, es que una madre puede firmar un papel pero no puede firmar su memoria. No puede firmar sus sueños. No puede firmar el peso que siente en el pecho cada mañana cuando despierta y durante un segundo, solo un segundo, recuerda que en algún lugar del mundo hay un niño que tiene sus ojos y los ojos de Alfredo. Mateo viviría en ella. Solo que en silencio. Solo que sin testigos. El 20 de agosto de 1993, Thalía regresó a Ciudad de México. Los medios dijeron que se veía descansada. Renovada. Que el receso le había sentado bien. Nadie vio el peso que cargaba. Nadie notó que sus ojos tenían una tristeza que no había estado ahí antes. Que evitaba hablar de Los Ángeles. Que cuando alguien mencionaba bebés o embarazos en una conversación casual, algo en su cara cambiaba por una fracción de segundo antes de que ella lo controlara. La filmación de María Mercedes se reanudó el 25 de agosto. Y ahí empezó todo lo que nadie supo interpretar. Thalía trabajaba 16 horas diarias. No pedía descansos. Memorizaba diálogos en minutos. Ejecutaba escenas de dolor con una profundidad que dejaba al equipo sin palabras. Los críticos lo llamarían su mejor actuación. No era actuación. Era supervivencia. Porque si paraba, tenía que pensar. Y pensar significaba Mateo. Significaba preguntarse si estaría bien, si lo estarían amando como prometieron, si algún día la buscaría, si algún día entendería, si algún día la perdonaría. Alfredo lo notó de inmediato cuando se reencontraron. Le dijo que parecía diferente, más distante, como si algo fundamental hubiera cambiado en ella durante esas semanas. ¿Pasó algo en Los Ángeles? Le preguntó varias veces. Con esa ternura de quien ama y no entiende porque el amor ya no alcanza. Estoy cansada. La carrera es agotadora. Necesito enfocarme. Eso fue todo lo que él recibió. Y la ironía es esta. Cada vez que Alfredo la miraba con amor genuino, Thalía pensaba en lo mismo. Tuvimos un hijo juntos y ni siquiera lo sabes. La culpa no era un pensamiento. Era veneno. Era algo que se instaló en su sangre y que fue corroyéndola desde adentro, despacio, sin prisa, con la paciencia terrible de los secretos que no tienen salida. En 1994, la relación terminó. Públicamente, diferencias de prioridades. Privadamente, una mujer que no podía construir una vida sobre una mentira de esa magnitud. Lo dejé ir porque no podía seguir mintiendo, escribió Thalía en su carta. Pero al dejarlo ir,
perdí a 2 hombres que amaba. Yolanda, mientras tanto, destruyó todo. Registros médicos, documentos de viaje, cualquier rastro que pudiera conectar a su hija con San Diego y con agosto de 1993. Le prohibió mencionar esos meses en entrevistas. Le dijo que el secreto moriría con ellas, que era lo mejor para todos, especialmente para Mateo, que crecería en paz sin el circo mediático de tener una madre famosa. Y durante años, Thalía creyó que su madre tenía razón, pero el secreto no la dejaba vivir. Se sentía como veneno en la sangre. El secreto no murió con Yolanda. Eso es lo primero que hay que entender. Porque hay secretos que se entierran y hay secretos que esperan. Con paciencia. Con una frialdad que desafía cualquier lógica humana. Y este era del segundo tipo. Cuando Thalía conoció a Tommy Mottola en el año 2000, algo se movió en ella que llevaba años paralizado. Tommy no era un hombre cualquiera. Era el arquitecto detrás de las carreras más grandes de la música pop en el mundo. Poder real. Estabilidad real. Un hombre que había construido imperios y que ahora la miraba a ella como si fuera el centro de todo. Para una mujer que cargaba 7 años de culpa silenciosa en el cuerpo, eso tenía un peso enorme. Y entonces llegó la propuesta. Thalía pasó noches enteras sin dormir, dando vueltas en la oscuridad, pensando en una sola pregunta que no podía responder en voz alta. ¿Le digo la verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en ese momento exacto, con el corazón en la mano y el miedo en la garganta, preguntándonos si la persona que amamos podría soportar la verdad completa de quiénes somos? No lo hizo. Decidió que Mateo era parte de un pasado que ya no existía, que el niño tenía una familia, que abrir esa herida solo causaría daño sin propósito. Se convenció de eso, o intentó convencerse. El 2 de diciembre del año 2000, Thalía se casó con Tommy Mottola en la Catedral de San Patricio en Nueva York. Una ceremonia que detuvo el mundo. Las revistas de espectáculos de todo el continente pusieron esas imágenes en portada. La estrella latina más grande del planeta, vestida de blanco, en uno de los templos más imponentes de América. Para afuera era un cuento de hadas. Por dentro era una mujer cargando una caja sellada que nadie podía ver. Y entonces llegaron los hijos. Sabrina en 2007. Matthew en 2011. El nacimiento de Matthew fue algo diferente. Algo que rompió todo dique que Thalía había construido con tanto esfuerzo durante años. Porque cuando sostuvo a ese niño por primera vez, no pudo evitarlo. Su mente fue directo a agosto de 1993. A las 6 horas. A las manos pequeñas de Mateo. A la entrega. Matthew crecería llamándola mamá. Mateo no sabía ni su nombre. Esa injusticia no era un pensamiento abstracto. Era física. Era algo que dolía en el pecho como duelen las cosas que no tienen remedio visible. Y cada 17 de agosto, sin falta, sin excepción, Thalía pensaba en un niño que en algún lugar del mundo estaba cumpliendo años sin saber que su madre biológica contaba cada uno de esos años desde la distancia. Yolanda Miranda murió en 2011. Ataque cardíaco. 76 años. Los homenajes fueron generosos. México recordó a la mujer que había construido una de las dinastías del espectáculo más importantes del país. La manager, la matriarca, la arquitecta de un legado. Nadie sabía lo que se llevó consigo, o lo que creyó llevarse, porque Yolanda, la misma mujer que había ordenado destruir cada registro, cada documento, cada rastro de San Diego y de agosto del 93, había guardado algo, contra su propia lógica, contra sus propias instrucciones. Una caja fuerte empotrada en la pared de su estudio, sin inventario, sin mención en ningún papel legal. 14 años después de su muerte, en julio de 2025, los trabajadores que demolían esa pared la encontraron. Laura Zapata estaba vendiendo la última propiedad del estate familiar cuando ocurrió. Y lo que contenía esa caja cambió todo. Registros médicos bajo el nombre falso de María Sánchez. Fotografías Polaroid de Thalía visiblemente embarazada. El certificado de nacimiento original.
y una carta manuscrita de 11 páginas, fechada el 20 de agosto de 1993, 3 días después del parto, donde Thalía le escribía a su madre con una honestidad devastadora que nunca había podido decir en voz alta. Cuando leí esa carta, dijo Laura, lloré durante horas. Eran hermanas. Habían crecido en la misma casa. Y nunca supo nada. Laura contrató a un investigador privado. David Sen. Es detective de Los Ángeles, especializado en búsquedas de adopción. Tardó exactamente 3 meses en encontrar a Mateo Sandoval usando el certificado original y los registros del SARP Grossmont Hospital. 3 meses para cerrar 32 años de silencio. David se entregó su informe en un sobremanila sin membrete, sin dramatismo, sin ceremonia, solo hechos. Y los hechos eran esto. El Baby Boy Sánchez, registrado en el SARP Grossmont Hospital el 17 de agosto de 1993, había sido adoptado al día siguiente por Marta y Ricardo Sandoval. Un día. 24 horas fue todo lo que duró ese bebé sin nombre oficial en este mundo. Los Sandoval lo registraron como Mateo Sandoval Rivera, usando el apellido de soltera de Marta como segundo apellido, borrando con ese simple trámite burocrático cualquier hilo que pudiera conectarlo con lo que había ocurrido 3 días antes en una clínica privada de San Diego. Y se quedaron en San Diego. Nunca se fueron. 32 años viviendo a menos de 1 hora de donde todo comenzó. David rastreó la vida de Mateo con la precisión fría de quien ha hecho esto cientos de veces. Escuelas públicas de calidad. Universidad de California en San Diego. Título en Ingeniería de Audio en 2015. Estudios de grabación en Los Ángeles. Créditos en álbumes de artistas latinos que cualquiera en esta sala reconocería de inmediato. Piénsalo un segundo. El hijo de Thalía produciendo música latina, sin saber que llevaba esa herencia en la sangre. El informe mostraba también que Mateo estaba casado desde 2021 con una mujer llamada Sofía, y que en 2023 ese matrimonio había dado su primer fruto, una hija. Laura leyó ese párrafo del informe y tuvo que dejar el papel sobre la mesa, porque Thalía tenía un nieto que gatearía, que diría sus primeras palabras, que crecería sin saber que su abuela biológica había llenado estadios en todo el mundo cantando en el idioma que él también hablaría. La información reconfortó a Laura y al mismo tiempo la destrozó. Mateo no había sufrido. Había prosperado exactamente como Thalía había pedido en silencio cuando firmó aquellos papeles a los 16 años. Marta y Ricardo habían cumplido lo que ningún contrato les exigía: criarlo con amor real, con estabilidad real, con oportunidades reales. Pero eso no resolvía nada, porque el derecho a saber quién eres no desaparece solo porque tu vida haya sido buena. Antes de tomar cualquier decisión sobre Mateo, Laura hizo algo que requería un tipo distinto de valentía. Llamó a su hermana. Octubre de 2025. Sin asistentes, sin managers, sin nadie que pudiera filtrar lo que estaba a punto de ocurrir. Thalía voló a Ciudad de México 2 días después de esa llamada. Se reunieron en la casa de Laura, solo ellas dos, con una caja fuerte sobre la mesa y 32 años de silencio entre ellas. Mira, lo digo sin rodeos. Hay momentos en la vida de una familia donde el pasado deja de ser pasado, donde algo guardado en una pared durante 14 años se convierte de repente en el presente más brutal que existe. Ese octubre, en esa sala, 2 hermanas que habían crecido bajo el mismo techo se miraron a los ojos con una verdad que ninguna de las dos había elegido cargar sola. Cuando Laura le mostró la carta manuscrita, las fotografías Polaroid, el certificado original, vio en el rostro de Thalía algo que nunca había visto en todos los años que llevaban siendo hermanas. Colapso total. Pensé que mamá había destruido todo, lloró Thalía. Pensé que no quedaba nada. Pensé que el secreto estaba seguro. Esas palabras. Fíjense en el peso de esas palabras. No dijo que estaba arrepentida de haber guardado el secreto. Dijo que pensaba que estaba seguro. 32 años cargando algo que creía enterrado para siempre, y de repente la tierra se abre y todo vuelve a la superficie con la misma intensidad del primer día. Entonces Laura le mostró las fotos. Mateo Sandoval, 32 años. Apuesto.
sonriendo junto a Sofía y su hija recién nacida, con los rasgos de Alfredo Díaz Ordaz en la mandíbula y los ojos inconfundibles de Thalía mirando directo a la cámara. Thalía tocó la pantalla del teléfono, con la yema del dedo, despacio, como si el cristal pudiera transmitir algo que las palabras no podían. «Es hermoso», susurró. «Se parece a Alfredo. Tiene mis ojos. Es padre. Mi hijo es padre y yo ni siquiera lo sabía. Tengo un nieto que nunca he conocido». La conversación duró 7 horas esa noche. 7 horas para deshacer 32 años. Y al final, cuando Laura le preguntó qué quería hacer, Thalía respondió con algo que nadie esperaba. «Déjalo decidir a él. No íbamos a irrumpir en su vida sin invitación», explicó Laura después. «Pero si él estaba buscando, le daríamos las respuestas». Laura se hizo la prueba de ADN en noviembre de 2025 bajo el nombre falso de Laura S. Y esperó. La espera duró 6 semanas. El 28 de diciembre de 2025 llegó la notificación. Una nueva coincidencia. 48.7% de ADN compartido. El perfil se llamaba Mateo Sandoval. Él también estaba buscando. Llevaba meses buscando en silencio, desde junio, sin decírselo a nadie, cargando sus propias preguntas sobre quién era y de dónde venía, mientras al otro lado de esa plataforma digital su tía biológica esperaba con el corazón detenido. La videollamada de Año Nuevo duró 83 minutos. Y cuando Mateo escuchó el nombre de su madre biológica, solo pudo decir una cosa: Thalía, la artista que mi esposa Sofía ha admirado toda su vida. Thalía, la artista cuya música crecía escuchando sin saber que compartíamos ADN. ¿Cómo se supone que un hombre procese eso? Mateo Sandoval tenía 32 años, una esposa que adoraba a esa mujer desde niña, una hija de 2 años durmiendo en casa, y de repente el universo entero le cambiaba de forma en una sola videollamada de 83 minutos. Laura le dio una semana para respirar, para ordenar el caos dentro de su cabeza, para decidir si quería abrir esa puerta o dejarla cerrada para siempre. Y Mateo usó esa semana con una disciplina que dice mucho de quién es. Lo primero que hizo fue contratar a su propio abogado. No por desconfianza, sino por inteligencia. Quería entender sus derechos, entender qué significaba legalmente ser el hijo biológico de una figura pública de ese nivel, entender qué podía revelar y qué no, y en qué momento. Porque Mateo ya sabía, desde esa primera noche, que esto no iba a poder guardarse en silencio para siempre. Lo segundo fue la conversación más difícil de su vida. Sentarse frente a Marta y Ricardo Sandoval, las dos personas que lo habían criado, que lo habían llevado al médico cuando tenía fiebre, que habían estado en su graduación, en su boda, que habían sostenido a su hija recién nacida, y decirles: descubrí quién es mi madre biológica. Y no es cualquiera. Piénsalo un segundo. Ese momento en la mesa de la cocina, o en el sillón de la sala, o donde haya sido, ese momento tiene un peso que muy poca gente en el mundo puede imaginar. Y Marta y Ricardo respondieron con algo que Mateo no olvidará jamás. No fue miedo. No fueron celos. No fue el pánico de sentir que los iban a desplazar después de 32 años de amor construido día a día. Fue felicidad. Siempre supimos que este día podría llegar, le dijeron. Siempre supimos que eras especial y que venías de alguien especial. Thalía te dio vida. Nosotros tuvimos el privilegio de criarte. Ambas cosas son verdad. Ambas son valiosas. Eso no se improvisa. Eso es grandeza humana pura. Y entonces, el 8 de enero de 2026, exactamente 7 días después de aquella videollamada de Año Nuevo, Mateo le envió un mensaje a Laura. Quiero conocer a Thalía. Quiero la prueba de ADN oficial. Quiero saber quién es mi padre biológico. Pero lo quiero hacer en mis términos. Sin medios. Sin circo. Solo familia. Laura llamó a Thalía de inmediato. Y Thalía, según contaría Laura después, lloró. Lloró de alivio y de terror al mismo tiempo. Alivio porque finalmente, después de 33 años, iba a ver a ese hijo. Terror porque sabía perfectamente lo que esta revelación podía desatar: su matrimonio con Tommy Motola, sus hijos Sabrina y Matthew,
la imagen que había construido ladrillo a ladrillo durante décadas de carrera. Todo eso estaba en juego. El 15 de enero de 2026, en una suite privada del Beverly Hills Hotel en Los Ángeles, ocurrió lo que durante más de 3 décadas había sido imposible. Laura organizó el encuentro con precisión quirúrgica, seguridad discreta, registro bajo nombres falsos, entrada por acceso privado, cero personal del hotel presente en el área. Solo Thalía, Mateo, Laura como mediadora y los abogados de ambos esperando en una habitación contigua. Cuando Mateo entró a esa suite, Thalía lo supo antes de que él abriera la boca. Mi primer pensamiento fue, es él, es mi hijo, confesaría después. No necesitaba ninguna prueba de ADN para saberlo. Tenía la estructura facial de Alfredo, mis ojos, mi altura. Y cuando me miró con esa mezcla de curiosidad, nerviosismo y emoción contenida, sentí 33 años de amor reprimido explotando en el pecho. Nadie sabía cómo empezar. ¿Un abrazo? ¿Un apretón de manos formal? ¿Cómo se saluda a un hijo que entregaste al nacer y que ahora es un hombre adulto parado frente a ti? Fue Mateo quien rompió el silencio. Hola, dijo. Creo que eres mi madre biológica y creo que tenemos mucho de qué hablar. Se sentaron frente a frente, Thalía y Mateo en sofás opuestos, Laura en una silla lateral, tomando notas en silencio. Y durante las siguientes 5 horas, Thalía habló. Le contó todo. Le habló de Alfredo Díaz Ordaz, de cómo se había enamorado de él en 1992, cuando ella tenía apenas 20 años y él 38. Le explicó las presiones de Televisa, los contratos, lo que estaba en juego. Le reveló cómo Yolanda Miranda había orquestado la adopción, no por crueldad, sino por un pragmatismo brutal que creía genuinamente estar haciendo lo correcto. Y entonces Thalía dijo la verdad más dolorosa. Elegí mi carrera sobre él. Podría haber dicho que no. Podría haber enfrentado las consecuencias. Podría haberlo criado sola. Pero tuve miedo. Miedo de perder todo lo que había construido. Miedo del juicio público. Y ese miedo me persiguió cada día desde entonces. Mateo escuchó sin interrumpir. Cuando Thalía terminó, él guardó silencio durante minutos que se sintieron como horas. No voy a mentir y decir que no duele, dijo finalmente. Duele imaginar a mi madre biológica tomando la decisión consciente de dejarme ir. Pero también soy padre. Tengo una hija de 2 años. Y entiendo que a veces el amor significa hacer sacrificios imposibles. Entiendo que tenías 21 años en una situación imposible. Y entiendo que Marta y Ricardo me dieron una infancia maravillosa que quizás no hubiera tenido de otra manera. Thalía, llorando abiertamente, le hizo la pregunta que llevaba 33 años cargando. ¿Puedes perdonarme? Tú que nos estás viendo ahora mismo, si Mateo fuera tu hijo, tu hermano, alguien a quien quieres, ¿crees que el perdón en una situación como esta es posible de verdad o hay heridas que el tiempo no cierra aunque las palabras digan que sí? La respuesta de Mateo estaba a punto de cambiar el peso de todo lo que había ocurrido en esa habitación. La respuesta de Mateo llegó sin titubeos, sin pausas, sin condiciones. No hay nada que perdonar porque no me hiciste nada malo. Thalía no pudo contener el llanto. Nadie en esa habitación pudo. Porque hay palabras que no se esperan y cuando llegan, reorganizan todo lo que creías saber sobre el dolor y sobre la gracia humana. Mateo le dijo que ella le había dado vida, le había dado una familia amorosa y ahora le estaba dando respuestas. Que eso era más de lo que muchas personas adoptadas reciben en toda una vida. Y entonces, cuando el peso del perdón comenzó a asentarse, llegó la siguiente pregunta. La que Mateo había estado cargando desde el primer momento en que supo que existía una historia antes de él. ¿Quién era su padre? Thalía respiró profundo. El tipo de respiración que uno hace antes de cruzar un umbral del que no hay regreso. Su padre biológico era Alfredo Díaz Ordaz, productor musical, 20 años mayor que ella. Una figura de talento descomunal y de una complejidad que no se explica fácilmente. Estuvieron juntos 4 años. Y Alfredo murió en 2017, de cáncer de páncreas, sin saber jamás que tenía un hijo. Mateo escuchó eso y algo en él se quebró de una manera diferente. No era el dolor del abandono. Era el dolor de la puerta cerrada para siempre.
Nunca podré preguntarle cómo era, dijo con la voz partida. ¿Qué música le gustaba? Si tocaba instrumentos. Todas esas preguntas que un hijo quiere hacerle a su padre. ¿Cuánto pesa descubrir que tu padre existió, que vivió en el mismo mundo que tú durante 24 años y que murió sin saber tu nombre? Esa pregunta no tiene respuesta cómoda. Déjenla estar. Porque Thalía la sintió también. Y en lugar de dejarla consumirlo todo, hizo lo único que podía hacer. Le ofreció una ventana, cartas de Alfredo, fotografías, grabaciones de demos musicales donde se escucha su voz, vídeos caseros de cuando estaban juntos, todo guardado durante décadas, a pesar de que Yolanda Miranda le había ordenado destruirlo todo. Thalía no lo destruyó, lo guardó como quien guarda algo que todavía no sabe para quién es, y resultó que siempre fue para Mateo. Antes de que ese primer encuentro terminara, acordaron 4 puntos con la precisión de quienes saben que lo que viene después no admite improvisación. Pruebas de ADN certificadas. Silencio absoluto hasta decidir juntos si habría revelación pública. Un encuentro privado con Sabrina y Matthew Motola. Y una relación construida despacio, sin forzar vínculos, dejando que la confianza naciera sola. Las pruebas se realizaron el 20 de enero de 2026 a través de Hindex, el mismo laboratorio de Maryland que ya había confirmado la paternidad de Elena en el caso de Silvia Pinal. Las muestras incluyeron sangre de Thalía, sangre de Mateo, y para establecer la paternidad de Alfredo Díaz Ordaz, muestras de sus 2 hijas reconocidas, Andrea y Carla, que accedieron a participar después de que Mateo las contactara directamente. 3 semanas de espera. 3 semanas que fueron, para cada uno de los involucrados, una forma distinta de infierno privado. Thalía en Nueva York, actuando normal frente a Tommy Motola y sus hijos, mientras por dentro esperaba la confirmación de algo que cambiaría la arquitectura completa de su familia. Mateo en Los Ángeles, junto a su esposa Sofía, procesando en silencio qué significaría para su identidad descubrir oficialmente que era hijo de 2 figuras que habían marcado la cultura popular mexicana. Thalía construyó una imagen que duró décadas. La conocemos de memoria, pero detrás de esa imagen había una mujer que guardó cartas, fotografías y grabaciones que le ordenaron destruir y no las destruyó. Eso no es un escándalo, eso es un acto humano de los que no salen en las revistas. Lo que yo me pregunto, y quiero saber qué piensan ustedes en los comentarios, es esto. ¿Creen que Mateo, después de conocer toda la verdad, va a querer que el mundo lo sepa o va a elegir vivir con esa historia en privado? Porque hay secretos que liberan y hay secretos que protegen. Si esta historia te movió algo por dentro, este canal tiene muchas más. Suscríbete, porque las verdades que importan rara vez llegan solas. Lo que se guarda con cuidado siempre encuentra a quien le pertenece.